renales, como ustedes quieran llamar. Y básicamente, si nosotros nos enfrentamos a este grupo de pacientes en la consulta externa, pues el abordaje terapéutico que hacemos de cada uno de estos medicamentos que utilizamos para la enfermedad renal diabética va a variar o va a cambiar de acuerdo al filtrado glomerular. De allí la importancia de esta charla. Entonces, este es mi conflicto de interés para la charla de la noche del día de hoy. Entonces, empezar diciendo esto, estos son datos de la cuenta de alto costo. Si nosotros evaluamos los pacientes que tienen diabetes en nuestro país y miramos cuáles tienen un adecuado control metabólico, nos damos cuenta que menos del 50% tienen un nivel de hemoglobina glicosilada por debajo del 7%. Y adicionalmente, si sumamos de cuáles de esos pacientes nosotros le estamos haciendo seguimiento con hemoglobina glicosilada, ahí lo pueden ver, nos damos cuenta que solamente el 47% se les está pidiendo la hemoglobina glicosilada. Recuerden que por cuenta de alto costo se deben pedir al menos 2 hemoglobinas glicosiladas en el año y ni siquiera lo hacemos en un 50% de los casos. Ahora bien, sabemos que el problema del paciente diabético es la obesidad o el sobrepeso. Y sabemos que el 90% de nuestros pacientes diabéticos tienen sobrepeso u obesidad. De allí que en condiciones normales, dentro del manejo de este tipo de enfermedad, no solamente debemos pensar en el control metabólico, sino también en la reducción de peso de nuestros pacientes. Y un dato más preocupante aún es si nosotros asumimos que en la población colombiana está constituida en este momento por 50 millones de habitantes, que es lo que nos dice el DANE, solamente una tercera parte de estos pacientes están en normopeso. 2/3 partes se encuentran en sobrepeso u obesidad. Y recuerden que un paciente diabético, 1 de cada 3 pacientes va a desarrollar un evento cardiovascular mayor y que al menos el 40 o el 50% de estos pacientes tienen algún grado de compromiso renal. Estos son datos de la cuenta de alto costo. Recuerden que si bien salió este año, es hasta el punto de corte del 30 de junio del año pasado, y tenemos en el país cerca de 4.500.000 personas hipertensas, tenemos cerca de 1.500.000 personas diabéticas y tenemos cerca de 850.000 personas con algún grado de enfermedad renal crónica. Adicionalmente, si hacemos la estratificación de acuerdo al grado de insuficiencia renal de nuestros pacientes, nos encontramos que cerca de un 50% en la torta es el color o la porción verde clara y que corresponde al estadio 3 y que tenemos que aproximadamente un 20% o 24% son estadio 2 y tenemos 38.000 pacientes en el estadio 5 de la enfermedad renal crónica. De allí que en condiciones normales se hace importante que para nuestros pacientes diabéticos nosotros tengamos la capacidad de identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente dentro de las complicaciones micro y macrovasculares asociadas y así nosotros definir la mejor terapia a utilizar en nuestro paciente. Miren, estos son datos importantes. En la gráfica de la izquierda ven la prevalencia de la diabetes en Colombia. En el color azul oscuro corresponde a los que tienen mayor prevalencia por 100 habitantes. Y ustedes se dan cuenta cómo departamentos como Antioquia, Huila, Eje Cafetero con Risaralda y Quindío, Antioquia, Atlántico y Bolívar son departamentos donde hay mayor prevalencia de la enfermedad. Pero si evaluamos los casos incidentes de la diabetes por pirámide poblacional, ustedes se dan cuenta que hay un incremento exponencial en la incidencia de diabetes entre los 40 45 años hasta los 60 65 años. Y es este grupo en particular de población en donde nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer tamizaje de ese grupo de pacientes, porque muchas veces a nosotros como nefrólogos ya nos llega el paciente con la complicación microvascular, ya nos llega el paciente con su enfermedad renal crónica instaurada. Y nosotros como médicos debemos ser responsables de explicarle a los médicos de cuidado primario que este grupo poblacional es el que tiene más alto riesgo y por lo tanto todas las pruebas de tamizaje deberíamos realizarlas en este grupo de pacientes. Para nadie es un secreto la historia natural de la enfermedad, de los cambios histopatológicos y fisiopatológicos que ocurren en un paciente diabético o en una nefropatía diabética clásica, pasando desde el engrosamiento en la membrana basal glomerular, pasando por la expansión de la matriz mesangial y pasando por la
fibrosis intersticial y atrofia tubular severa y la glomerulosclerosis nodular propia de la enfermedad renal diabética terminal. Y sin lugar a dudas, el paciente pasa desde el fenómeno de hiperfiltración, posteriormente a un filtrado glomerular normal y luego a una caída progresiva de ese filtrado glomerular. Recordemos que se requieren más o menos de 10 a 15 años de un mal control metabólico para nosotros empezar a ver el compromiso de órgano blanco, que en este caso es la albuminuria en el riñón. Pero es importante tener en cuenta este otro fenómeno. Y aquí pues no aparece la animación, pues porque no se pudo ver, pero en condiciones normales, colocarla en la animación, no, colocarla en la animación. Nosotros en la enfermedad renal diabética tenemos dos tipos de fenotipos, un fenotipo albuminúrico y un fenotipo no albuminúrico. Recordemos que en los pacientes diabéticos tipo 1 hasta un 20% pueden cursar con fenotipo no albuminúrico y en los pacientes diabéticos tipo 2 podemos encontrar hasta un 40% el fenotipo no albuminúrico. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues el clásico, que es el fenotipo albuminúrico, que es el de la izquierda, ustedes se dan cuenta que primero aparece la albuminuria antes que la caída del filtrado glomerular. Y nosotros vemos ese marcador de daño renal antes de que el filtrado glomerular empiece a caer. En la gráfica de la derecha, que no se ve por la presentación, que no se pudo hacer, se ve como en condiciones normales en el fenotipo no albuminúrico empieza a caer el filtrado glomerular y aún no ha aparecido la albuminuria. Y en condiciones normales, si nosotros hiciéramos una biopsia de este grupo de pacientes, vamos a encontrar hallazgos histopatológicos que no son los clásicos de una nefropatía diabética, en donde nosotros vemos expansión de la matriz mesangial, en donde vemos la gota subcapsular, en donde vemos la hialinosis arteriolar de la aferente y la aferente, y en donde vemos los nódulos de Kimmelstein-Wilson. Y ustedes se dan cuenta allí, en el fenotipo no albuminúrico, cómo no hay absolutamente ninguno de esos hallazgos. Y lo que predomina es el infiltrado intersticial y tubular que se va produciendo progresivamente en ese parénquima renal y que va llevando a la caída del filtrado glomerular de manera progresiva. Si bien pues tenemos que la enfermedad renal diabética tiene dos tipos de vías, una vía proteinúrica y una vía no proteinúrica, entender cómo en la vía proteinúrica nosotros podemos tener overlaps, podemos tener sobreposición de nefropatía diabética con una enfermedad glomerular primaria. Y nosotros como nefrólogos, con nuestro juicio clínico, con la historia clínica, con la anamnesis que hagamos de nuestro paciente, nos va a permitir tratar de discernir o diferenciar si se trata de una nefropatía diabética o enfermedad renal diabética como tal, o si el paciente tiene una glomerulopatía primaria asociada. En muchas ocasiones uno ve concomitantemente este grupo de pacientes con nefropatía IgA asociada. Y el tratamiento, por supuesto, y lo ven ahí, es totalmente distinto si la causa de la proteinuria elevada que tiene ese paciente es por nefropatía diabética o es por una glomerulopatía primaria asociada. Lo que sí es cierto es que en el fenotipo no albuminúrico generalmente logran un control de cifras tensionales más fácilmente que el fenotipo proteinúrico y que el control del perfil lipídico es mucho más fácil de alcanzar en este grupo del fenotipo no albuminúrico que el fenotipo albuminúrico. Y si hablamos de la parte de la fisiopatología, nos damos cuenta cómo podemos hablar específicamente de tres grandes ramas por las cuales se presenta el compromiso renal por diabetes. La primera de ellas son los cambios hemodinámicos renales, todos lo conocen, hiperactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, hay mayor reabsorción de sodio por el transportador sodio-glucosa en el túbulo contorneado proximal, menor cantidad de sodio que llega a la nefrona distal, hay activación de renina, hay activación de todo el eje, vasoconstricción de la eferente y la hiperfiltración glomerular por el aumento en la presión intraglomerular. Adicionalmente, por la acumulación de los productos finales de glicación avanzada y la liberación de especies reactivas de oxígeno, hay toxicidad directa sobre la célula endotelial, hay toxicidad directa sobre el podocito y a mediano y a largo plazo lo que vamos a ver es la alteración de la barrera de filtración glomerular y por supuesto la proteinuria que presentan nuestros pacientes. Una de las citoquinas que juega un papel importante dentro de la enfermedad renal diabética es el TGF-beta.
El factor de crecimiento transformante beta es una de las citoquinas que activa toda la cascada inflamatoria, permite la activación de uno de los factores nucleares, que es el factor nuclear kappa B del linfocito B, que va a permitir la liberación de citoquinas proinflamatorias, quimiotaxis de células inflamatorias y daño a nivel glomerular e intersticial para este grupo de pacientes. Adicionalmente, colegas, para nadie es un secreto el manejo que establece la Sociedad Internacional de Nefrología en cuanto al manejo de la diabetes y enfermedad renal crónica. Y ellos establecen esta pirámide que ustedes ven ahí de manejo, en donde la base de la pirámide es la terapia multipropósito o terapia multitarget dirigida. Y la mejor evidencia es a partir del esteno 2, que ustedes muy bien conocen. Si ustedes hacen control lipídico, hacen control de cifras tensionales, hacen control metabólico, ponen a ese paciente a hacer ejercicio, a dejar de fumar y a tener una dieta baja en sal, pues definitivamente va a impactar en desenlaces renales para ese paciente diabético. La mayoría de nuestros pacientes en la segunda parte de la columna deben recibir bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona y deben recibir ISGLT2. Y dice la mayoría y no todas, porque está condicionado su uso al filtrado glomerular. Y aparte de eso, en nuestro país está condicionado a la autorización que hace el ente regulatorio, que en este caso es el INVIMA y que ya vamos a ver. Y en la punta de la pirámide, atrás quedó que todo paciente diabético por receta de cocina debería recibir ASA para prevención primaria. Y la ASA en prevención primaria solo se utiliza en el paciente diabético en unos casos puntuales, en los cuales se hace necesario estratificar el riesgo y si ese riesgo cardiovascular es muy alto, ahí sí lo debe recibir. De lo contrario, un paciente diabético no debe recibir ASA para prevención primaria. Entonces, ¿cuál es la piedra angular del tratamiento de la enfermedad renal diabética? Y ahí lo ven, manejo de los factores de riesgo, ya les mencioné, el uso de bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona, evidencia de varios estudios, el RENAL, el IEDNT, que ustedes todos lo conocen. El uso del ISGLT2, recordémonos que enfermedad renal diabética y específicamente evaluando desenlaces renales en ISGLT2 como desenlace primario, hay dos estudios que son el CREDENCE y el DAPA-CKD, canaglifosina y dapaglifosina respectivamente. Se espera que para octubre del próximo año tengamos ya el Empaquigni, que es con empaglifosina. Pero lo que sí es cierto es que estos medicamentos impactan favorablemente desde el punto de vista de desenlaces duros renales. Y saben ustedes que un desenlace duro renal para nosotros es la progresión a terapia de reemplazo renal. Son los únicos medicamentos en diabetes que hasta ahora han demostrado impactar en desenlaces duros desde el punto de vista renal. Así pues, que por eso la guía lo establece como primera línea de tratamiento junto con la biguanida. Luego están los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, donde está el finerenone. Recuerden que recientemente en agosto de este año salió el estudio Fígaro. El estudio Fígaro mostró sí impactar en el desenlace del MACE, que fue el compuesto de evento cardiovascular mayor, pero a expensas de hospitalización por falla cardíaca. Pero el desenlace duro renal no demostró como tal un beneficio. Entonces todavía faltan algunos estudios con este medicamento para definitivamente mostrar su utilidad en enfermedad renal diabética, por lo menos en desenlace duro. Y tenemos un estudio corriendo, el cual yo tengo muchas esperanzas, y es que los GLP-1 o los agonistas del receptor GLP-1 impactan favorablemente en los desenlaces blandos renales, es decir, reducción de microalbuminuria o macroalbuminuria persistente de nuevo, pero no en el desenlace duro. Semaglutida, que lo vamos a ver ahora, que es el agonista de receptor GLP-1 más potente y más eficaz a la fecha, está corriendo un estudio en enfermedad renal diabética en pacientes con diferente grado de disfunción renal. Y lo que se quiere evaluar es si este agonista de receptor GLP-1 impacta desde el punto de vista del desenlace duro renal. El manejo de la diabetes cambió y cambió desde el 2008 en adelante. Ustedes saben que desde el 2008, en condiciones normales, solamente hablábamos de que impactar desde una mirada glucocéntrica, porque al reducir la hemoglobina glicosilada, estábamos impactando en desenlaces microvasculares.
disminución de desenlaces de retinopatía, neuropatía y nefropatía diabética. Evidencia de estudios, muchos, UKPDS, ACCORD, ADVANCE y el BAT. Pero en el 2008, con la aparición del estudio de la rosiglitazona, el estudio RECORD, que ahí lo ven, publicado en el New England, que mostró efectos deletéreos desde el punto de vista cardiovascular en pacientes diabéticos que recibían este medicamento, la FDA sacó una guía para que todos los laboratorios que quisieran sacar un medicamento antidiabético oral inyectable tuvieran un estudio de seguridad cardiovascular para definir si este medicamento se podía o no se podía utilizar en el mercado. Y a partir de ahí aparecieron muchos estudios y esto es lo que nos ha mostrado que ha cambiado el curso natural o la historia natural de la diabetes. Porque hay dos medicamentos o dos grupos farmacológicos que han cambiado la historia natural de la enfermedad, que son los ISGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1. Ya no solamente estamos impactando en desenlaces microvasculares, sino que también lo estamos haciendo en desenlaces macrovasculares. Entonces, miren, por ejemplo, nos damos cuenta los estudios que han salido del 2013 al 2018, que son los estudios CVOT de varios grupos de medicamentos, inhibidores SGLT2, inhibidores de PP4, y agonistas del receptor GLP-1 para evaluar los desenlaces cardiovasculares mayores o MACE. Y desde el 2019 al 2021 han salido un sinnúmero de ensayos clínicos adicionales porque se están evaluando, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en los CVOTs tradicionales o pivotales, desenlaces en falla cardíaca y desenlaces adicionalmente en enfermedad renal diabética. Entonces, cuando un medicamento no es aprobado por FDA para su uso en diabetes, cuando el hazard ratio, que es la fuerza de asociación que evalúa el triple compuesto MACE, da o mayor o igual a 1.3, es decir, un 30% mayor de probabilidad de un desenlace cardiovascular mayor versus el placebo, que es el comparador. Entonces, ustedes se dan cuenta, si evaluamos ISGLT2, los estudios pivotales, los tres primeros, EMPA-RED Outcome, Canvas Program y el DECLARE-TIMI 58. Los dos primeros mostraron impactar en el MACE, el DECLARE-TIMI 58 en el triple MACE no lo alcanzó. Ahora bien, si evaluamos los mismos ISGLT2 en falla cardíaca, tenemos tres estudios, el DAPA-HF, que es el primero que ven ahí, y los dos EMPEROR, el EMPEROR Preserve y el EMPEROR Reduce. Recientemente salió el EMPEROR Preserve, que también demostró cómo el uso de empaglifosina impactaba en hospitalización por falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Y ustedes ven ahí que en todos los intervalos de confianza están por debajo del 1, mostrando significancia estadística de la protección de estos medicamentos, no solamente en el triple MACE compuesto, sino en falla cardíaca. Y si nos vamos al ISGLT2, pero en los desenlaces renales, que son los denominados MARE o MAIR, como quieran llamar, miren que ahí están los dos estudios publicados, CREDENCE y DAPA-CKD, reducción del 30 y del 39% respectivamente en el desenlace renal compuesto, y haciendo la salvedad de que este grupo de medicamentos no impactan solamente en desenlace renal duro, blando, sino en el desenlace renal duro renal, que es la progresión a diálisis. Hay un metaanálisis que ha mostrado, no lo traje acá por tiempo, y ha demostrado cómo si usted reduce un 30% la albuminuria basal del paciente, usted está disminuyendo en cifras absolutas en un 1% la probabilidad de que ese paciente le progrese a diálisis. Y ustedes dirán 1% es muy bajo, pero nosotros desde nefrología sabemos que nosotros no tenemos un medicamento mágico para curar la enfermedad renal crónica, sino que tenemos que tener herramientas de diferentes tipos de intervenciones para proteger el riñón. Súmele el control de presión arterial, súmele que el paciente le está reduciendo peso, súmele que el paciente le está haciendo ejercicio, súmele que está utilizando bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona, y todo eso va sumando para impactar en el desenlace renal. Ahora bien, ¿cuál es el problema del ISGLT2? Ustedes lo ven ahí en la columna verde. Y es que su uso está condicionado al filtrado glomerular. ¿Por qué?
porque según las guías internacionales de la Sociedad Internacional de Nefrología, lo podemos utilizar hasta 30 mililitros por minuto, ¿correcto? Pero en Colombia hay que hacer una salvedad, y es que como los estudios que salieron inicialmente, los pivotales, no incluyeron, que eran en Parrera Tom Canvas Program y el Declare TIMI 58, no incluyeron pacientes con disfunción renal severa o con disfunción renal moderada. Entonces, por eso en ese momento, INVIMA solamente aprobó hasta 45 mililitros por minuto. Posteriormente aparecieron los ISGLT2 en falla cardíaca, y ya en ese grupo de pacientes sí se incluyeron disfunción renal moderada y por lo tanto se incluyó el label o el inserto hasta 30 mililitros por minuto. Entonces, conclusión, a la fecha, ¿qué se hace en Colombia? ¿O qué es lo que dice INVIMA que se debe hacer? Usted puede utilizar el ISGLT2 hasta 30 mililitros minuto si tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, FEBI menor al 40%. Pero si su paciente tiene FEBI mayor al 40%, teóricamente usted debería utilizar el ISGLT2 hasta 45 mililitros por minuto. Obviamente, en el próximo semestre o en el primer semestre del próximo año, esto va a cambiar, porque la evidencia que nos llega atrasada a nosotros para las autorizaciones de INVIMA hace que esto vaya a cambiar y lo vamos a utilizar hasta 30. Pero a hoy es lo que tenemos. Pero más aún lo que les quiero mostrar es esto, y es que existe un grupo de medicamento que nosotros lo podemos utilizar hasta 15 mililitros por minuto, y es el agonista del receptor GLP-1, que es la columna rosada que ustedes ven ahí. Y se puede utilizar hasta 15 porque los estudios pivotales o CBOS, o estudios de seguridad cardiovascular, incluyeron pacientes con disfunción renal severa hasta 15 mililitros minuto. De allí que por INVIMA los podemos utilizar hasta ese valor. ¿Qué tipos de agonistas de receptor GLP-1 tenemos? Tenemos dos o derivados de dos grandes grupos. Uno que son los derivados de la exendina 4, que son los derivados de la saliva del monstruo de Gila, que son exenatide y lixisenatide que ven allí, en el lado izquierdo. Y los otros, los que son obtenidos por tecnología recombinante. Tenemos tres en el mercado acá en Colombia: liraglutida, dulaglutida y semaglutida. Albiglutida, la casa farmacéutica lo sacó de presentación y no lo tenemos pues en el país. Pero lo que quiero que les llame la atención acá es que cómo se obtuvieron este tipo de moléculas. Ustedes ven ahí entre paréntesis el porcentaje de homología del GLP-1 al GLP-1 endógeno que produce normalmente uno a nivel intestinal. Y miren cómo en el caso de los que son derivados de exendina 4, el porcentaje de homología no es mayor al 50%, mientras que en los que son obtenidos por tecnología recombinante, el porcentaje de homología al GLP-1 endógeno humano es cercano al 90%. De allí que se hace importante entender por qué los estudios de seguridad cardiovascular mostraron una cosa con este grupo y mostraron otra cosa con el grupo de obtenidos por tecnología recombinante que vamos a ver. Entonces, miren acá la gráfica. Estos son los estudios de seguridad cardiovascular de los agonistas de receptor GLP-1. Los dos primeros son el Excel y el ELIXA, que son los dos estudios de seguridad cardiovascular con exenatide y lixisenatide. Y miren que el hazard ratio cruza la unidad, o sea, tienen un efecto neutro, no hace daño, pero tampoco tiene un efecto protector desde el punto de vista cardiovascular. Pero cuando usted evalúa liraglutida, semaglutida y dulaglutida, hay una reducción del 13, 26 y 12% en el desenlace cardiovascular compuesto con el uso de alguna de estas moléculas versus el placebo. Porque el porcentaje de homología con el GLP-1 endógeno es cercano al 90%. Y si evaluamos GLP-1 en el desenlace renal, que es el MER o desenlace renal compuesto, nos damos cuenta nuevamente cómo lira, sema y dula reducen en un 22, un 36 y un 15% el desenlace renal compuesto. Y aquí hay que hacer una salvedad y se las dije ahora, nuevamente la repito. Los agonistas de receptor GLP-1 solamente han impactado en desenlaces blandos renales, es decir, reducción de albuminuria, pero no han impactado en el desenlace duro, que es progresión a diálisis. ¿Listo? Solamente los ISGLT2. Y es por eso que las guías de la Sociedad Internacional de Nefrología, a través de sus recomendaciones CADIGO,
colocan en primera línea el ISGLT2 por encima del agonista del receptor de GLP-1. Y sabemos que el comité acá de nefrodiabetes, cabeza del doctor Jorge Rico y colaboradores, pues hicieron un esfuerzo importante para tratar de establecer, según la evidencia disponible a nivel internacional, cuáles serían las mejores recomendaciones para nosotros como asociación o sociedad seguir. Y ustedes saben que en mayo de este año la sociedad publicó las recomendaciones para el manejo de enfermedad renal diabética y es básicamente una adopción de las guías de la Sociedad Internacional de Nefrología. Y ustedes ven ahí en esta rueda de manejo cómo el manejo, valga la redundancia, o el tipo de fármaco que usted vaya a utilizar en diabetes va a depender de diferentes factores o perfiles clínicos, dependiendo de si lo que usted quiere en su paciente es pérdida de peso, si lo que usted quiere es hacer protección cardiovascular, si lo que usted quiere es reducir hospitalización por falla cardíaca, o si usted quiere predominantemente enfocarse en seguridad y evitar hipoglucemia. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un paciente en la consulta externa o en hospitalización, lo que hay que hacer es eso, tratar de establecer cuál es el perfil clínico de su paciente para usted definir cuál es la mejor terapia disponible y que le va a ayudar no solamente al control metabólico, sino a lo otro adicional a lo cual usted le quiere pegar o le quiere adicionar. Y esto es muy bueno porque si ustedes se dan cuenta, antes del 2010, uno solamente pensaba en diabetes, algún medicamento que reduzca el azúcar y ya, no pensábamos absolutamente nada más, porque no había nada más. Pero ahora con estas moléculas tenemos que pensar en muchas aristas o muchas situaciones o escenarios diferentes para tomar una mejor decisión. Y esto también lo dice la guía. Ustedes saben acá, pues los antidiabéticos orales e inyectables, cuál es la indicación o su uso de acuerdo al filtrado glomerular. Recordar así para términos prácticos, no usar metformina por debajo de 30 mililitros minuto. El riesgo de acidosis láctica, todos lo conocen. La única diferencia con las guías de la Sociedad Internacional de Nefrología es que la Sociedad Internacional de Nefrología establece que usted pudiera utilizar la dosis plena hasta 45 mililitros minuto y reducir la dosis a la mitad entre 30 y 45 mililitros minuto. A diferencia de lo que hacemos nosotros, que es por encima de 50 dosis plena o entre 30 y 50 mitad de la dosis. Con respecto a los inhibidores de PP4, pues los que podemos utilizar en disfunción renal severa son principalmente sitagliptina con la dosis de 25 miligramos, que todos conocen en los estudios respaldados por TECOS y adicionalmente de los otros estudios. Y podemos utilizar de igual forma vildagliptina con filtrados glomerulares caídos a la mitad de la dosis, que es 50 miligramos al día. Con respecto a los agonistas de receptor de GLP-1, exenatida, contraindicado por debajo de 30, y con respecto al lixisenatide, ni siquiera hay evidencia en disfunción renal severa. Entonces, en disfunción renal severa, ni siquiera lo usa. Y con respecto a dula, sema y liraglutida, se puede utilizar de manera adecuada hasta 15 mililitros minuto sin ningún problema. Entonces, este es uno de los algoritmos, pues acá se cortó un algoritmo que quería mostrarles, pero básicamente lo que dice esta revisión de C. Jason publicada el año pasado es qué debe hacer usted a la hora de evaluar o enfrentarse a un paciente con diabetes y con enfermedad renal crónica. Entonces, miren que ellos hacen una estratificación de acuerdo al filtrado glomerular y hacen una estratificación de acuerdo al grado de albuminuria. Entonces, si su paciente tiene macro o microalbuminuria, la primera opción siempre deberá ser el ISGLT2. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor efecto antiproteinúrico de las moléculas, valga la redundancia que les he mencionado en la charla de hoy. Y segundo, por la sencilla razón que es el único medicamento que ha demostrado impactar en desenlaces duros renales. Ahora bien, si el paciente tiene un filtrado glomerular por debajo de 30, que es el que ven abajo, definitivamente ustedes no podrían utilizar un inhibidor SGLT2 y deberían hacer uso de un agonista del receptor de GLP-1.
ya sea que estén buscando control metabólico y reducción de hemoglobina glicosilada, o ya sea que adicionalmente estén buscando algún grado de protección o beneficio renal. Y les dejé intencionalmente ese cuadrito ahí en blanco y es cuál sea el agonista del receptor GLP-1 preferido para utilizar. Y si uno va a decir algo que es preferido, pues tiene que mirar la evidencia para saber cuál es más eficaz, cuál es más potente y cuál tiene un mejor perfil de seguridad. Entonces, les traigo los 3 estudios pivotales de seguridad cardiovascular con los 3 agonistas de receptor de GLP-1, que son el líder con liraglutida, el Sustain 6 con semaglutida y el Rewind con dulaglutida. Y en esta tabla yo les quiero mostrar 3 grandes conclusiones que son las que se tienen que llevar acá. La primera de ellas es que si ustedes miran el primer cuadro que era enfermedad cardiovascular, miren que el 80% de los pacientes en el estudio líder y en el estudio Sustain 6 tenían enfermedad cardiovascular instaurada. Mientras que en el Rewind, que fue con dulaglutide, solamente el 30% tenían enfermedad cardiovascular. Quiere decir que si usted tiene un paciente con enfermedad cardiovascular instaurada y diabético, es decir, que ya le dio un infarto, que ya le dio un accidente cerebrovascular o que ya le dio enfermedad arterial oclusiva periférica, la mejor opción probablemente sea liraglutida o semaglutida, porque son los que en los estudios pivotales se incluyó mayor cantidad de pacientes con enfermedad cardiovascular. Segunda conclusión, a nosotros siempre nos sacan del paseo en todos los estudios. Siempre el riñón, los pacientes con disfunción renal severa los sacan de todos los estudios. Miren los promedios de filtrado glomerular por encima de 70 mililitros por minuto, por lo que en disfunción renal severa a veces nos quedamos cortos. Sin embargo, miren que en los 3 estudios se demostró beneficio renal y ya les dije que es un beneficio renal en desenlaces blandos. Pero lo otro que quiero mostrarles, y esta es la tercera conclusión de esta tabla, es el porcentaje de reducción de hemoglobina glicosilada, el porcentaje de reducción de presión arterial sistólica y la capacidad de reducción de peso. Y si ustedes miran las 3 moléculas, es semaglutida el que tiene la capacidad de ser más potente de las 3 moléculas de aplicación semanal y tiene la característica de que baja más hemoglobina glicosilada, reduce más peso y reduce presión arterial sistólica que puede ser incluso entre 1 y 2 milímetros de mercurio. Recuerden que la capacidad de reducción de presión arterial es menor que con los ISGLT2. Por el efecto natriurético más potente del ISGLT2 que el agonista del receptor de GLP-1, hay descripciones en la literatura que con el ISGLT2 usted puede reducir entre 2 y 4 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica, cosa que no va a alcanzar con un agonista del receptor de GLP-1. Y les dije que semaglutida es el de los agonistas de receptor GLP-1 el más potente que tenemos en el mercado. Y este es el desenlace renal del Sustain 6, que es el estudio de seguridad cardiovascular. Seguimiento a 104 semanas. Ahí ven 2 líneas, línea azul y línea gris. Línea azul los que recibieron semaglutida, dosis de 0,5 miligramos subcutáneos semanal o 1 miligramo subcutáneo semanal. Y vemos la línea gris, que es el placebo. Y cuando se evalúa el desenlace renal compuesto, que era un compuesto de macroalbuminuria de novo o persistente, duplicación de creatinina sérica o necesidad de terapia de reemplazo renal, miren cómo el uso de semaglutida estuvo asociado a un 36% menor riesgo de ese desenlace renal compuesto. Cuando se hace el análisis de cada uno de los desenlaces por separado, miren que el que mostró significancia estadística fue la micro y la macroalbuminuria. Y miren que si nos vamos a necesidad de terapia de reemplazo renal, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y nuevamente es una de las conclusiones que les he mencionado. Los agonistas del receptor GLP-1 impactan sobre desenlaces blandos y no sobre desenlaces duros renales. Miren que la caracterización de estos pacientes sí se incluyeron pacientes con disfunción renal severa. Por ejemplo, en el Sustain 6 se incluyeron 95 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4. Y si nosotros nos vamos al líder y nos vamos al Rewind, también incluyeron pacientes con estadio 4 de la enfermedad renal crónica.
Por eso la aprobación de este medicamento debe ser hasta 15 mililitros minuto. Por debajo de 15 es off-label y no lo deberíamos utilizar porque no hay evidencia que respalde este grupo de pacientes el uso de esta molécula. ¿Por qué el agonista del receptor de GLP-1 genera beneficio renal? Y son varios los mecanismos. Son 4 para ser exactos. El primero de ellos, de arriba hacia abajo, miren cómo el agonista del receptor de GLP-1 lo que va a contribuir fundamentalmente es a estimular la actividad de la óxido nítrico sintasa para la producción de óxido nítrico y por lo tanto favorecer vasodilatación de la arteriola aferente. Segundo, el agonista del receptor de GLP-1 bloquea la expresión de endotelina 1, que como ustedes saben es un potente vasoconstrictor de la arteriola deferente. Tercer mecanismo, al utilizar un agonista del receptor de GLP-1, que es la gráfica de la izquierda abajo, ustedes están disminuyendo la expresión del antiporte sodio-hidrogeniones que se encuentra en la célula del túbulo contorneado proximal. Si ustedes bloquean ese transportador, no se absorbe una mínima cantidad de sodio que se da por este antiporte y por lo tanto llega menor cantidad de sodio a la mácula, a las células de la mácula densa y por lo tanto ese paciente no va a hacer activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y no va a aumentar la hiperfiltración glomerular, ¿sí? Por eso el efecto natriurético es débil. El efecto natriurético es débil porque el porcentaje de reabsorción de sodio que hace el NH3 es menor al 1%. Y acuérdense que la reabsorción tubular de sodio se va casi un 90% con el SGLT2 y casi un 9, un 10% con el SGLT1. Entonces, por eso el efecto natriurético del agonista del receptor GLP-1 es un efecto débil. Y por último, y esto sí es ciencia ficción, y digo ciencia ficción porque no se ha demostrado en estudios en seres humanos, solo en modelos murinos, y es que se ha demostrado la presencia del receptor del GLP-1 a nivel de las células granulares de la arteriola aferente. Entonces se cree que al unirse el agonista sobre el receptor en la célula granular, pues inhibe la síntesis de renina y por lo tanto bloquea toda la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero por eso les digo que este queda como entre interrogado porque no se ha podido corroborar en seres humanos. Ahora bien, ustedes saben que entre diciembre y enero de cada año siguiente salen las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes en cuanto al manejo de esta patología. Y ustedes saben que siempre el tratamiento parte de las medidas no farmacológicas, la metformina, en nuestro caso el ISGLT2 si tiene enfermedad renal diabética y en el agonista del receptor de GLP-1 considerarlo previo al inicio de insulina, sobre todo en los pacientes que no tienen insulinopenia o que no tienen insuficiencia de la célula beta. Evidentemente, esto es la evidencia y evidentemente otra cosa es lo que vemos nosotros en nuestro sistema de salud. Y evidentemente, cada uno desde su práctica clínica diaria deberá establecer qué predomina en cada caso para saber cuál es la mejor terapia a utilizar en el paciente. Pero más allá de eso, me quiero enfocar en este cuadrito amarillo. Y es que a veces se nos olvida evitar que el paciente haga eventos hipoglucémicos. Y hay uno de los objetivos importantes y es minimizar el riesgo de hipoglucemia. Y para ello hay varios medicamentos como los IDPP4 y SGLT2 agonistas del receptor de GLP-1 que tienen un bajo riesgo de eventos hipoglucémicos, pero quiero enfocarme en ese cuadrito que ven ahí la letra menuda, y es que si ustedes están insulinizando al paciente, miren lo que dice ahí, considere una insulina basal con el más bajo riesgo de hipoglucemia. Considere una insulina basal con el más bajo riesgo de hipoglucemia. Y definitivamente, ¿cuáles son las insulinas basales que tenemos y cuáles son las de mejor perfil de seguridad? Vamos a verlo. Entonces, el problema de la hipoglucemia es que no solamente mata de manera inmediata, sino que va a generar una serie de efectos deleterios en el organismo. Los pacientes hacen demencia, trastornos cognitivos, caídas, fracturas de cadera en el adulto mayor, que prácticamente es la crónica de una muerte anunciada. A nivel músculo-estriado esquelético, un evento hipoglucémico mayor puede generar taquiarritmias,
arritmias ventriculares malignas y mortales y fallecer ese paciente, y a nivel circulatorio, entender que esos fenómenos de excursiones de glucosa, es decir, hiperglucemia, hipoglucemia, hace que se active fundamentalmente la célula endotelial, y al activarse la célula endotelial, se activa toda la cascada inflamatoria de la coagulación que lleva a los fenómenos trombóticos, no solamente coronarios, sino también cerebrales y del lecho vascular sistémico periférico. Ahora bien, si nosotros queremos evitar la hipoglucemia, tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo para que un paciente me haga un evento hipoglucémico mayor. Y definitivamente ser adulto mayor, pues es un factor de riesgo. Usar insulina es un factor de riesgo. Que el paciente haya presentado un evento hipoglucémico previamente es un factor de riesgo. Pero encierro esas dos que ven ahí y que son el coeficiente de variación y la enfermedad renal crónica. ¿Qué es el coeficiente de variación? Y se los voy a explicar fácilmente para dummies no endocrinólogos. Y es básicamente esto. Cuando ustedes hacen un monitoreo continuo de glucosa en 24 horas, usted lo que está midiendo es cuál es el comportamiento de los registros de glucosa durante esas 24 horas. Cuando hay alta variabilidad, es decir, el paciente hace valores muy altos, hace valores muy bajos, usted puede tratar de objetivizar el periodo de tiempo en el cual ese paciente se encuentra en un rango terapéutico o el periodo de tiempo en el cual no se encuentra en un rango terapéutico. Entonces, ven las dos líneas rojas, ese es el tiempo en rango. El tiempo en rango debe ser entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Es decir, el paciente cada vez que se le hace registro de glucosa debería estar en ese valor. Y miren que en un monitoreo continuo de glucosa hay cero tolerancia a la hipoglucemia. Por debajo de 70, 4% entre 70 y 54 miligramos decilitro y 1% por debajo de 54 miligramos por decilitro. Y si ustedes miden eso en tiempo, quiere decir que de las 24 horas, solamente 58 minutos es el tiempo máximo en el cual el paciente debe estar en hipoglucemia. De las 24 horas. O sea, cero tolerancia a la hipoglucemia. Y definitivamente la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para un evento hipoglucémico. Estudio clásico que ustedes conocen de C. Jason, publicado en el año 2009, cogieron pacientes sin y con diabetes y sin y con enfermedad renal crónica y evaluaron dentro de los que han presentado hipoglucemia definida en ese estudio como por debajo de 50 miligramos de decilitro, cuál era el riesgo de hipoglucemia de esos pacientes. Y miren las dos columnas de la derecha, que eran pacientes diabéticos, unos sin enfermedad renal crónica y otros con enfermedad renal crónica. Y se dan cuenta cómo los pacientes con enfermedad renal crónica tienen el doble de riesgo de desarrollar un evento hipoglucémico mayor. O sea, la enfermedad renal crónica es un claro factor de riesgo para un evento hipoglucémico. Y adicionalmente es importante entender que nosotros debemos hacer ajuste de la dosis de insulina de acuerdo al filtrado glomerular del paciente. Este estudio, publicado en el año 2013, cogió dos tipos de insulina análoga de primera generación, insulina glargina, que es la primera columna de 3, e insulina de Temir, que es la segunda columna. Y ustedes ven que en cada columna hay 3 barras de 3 colores diferentes. La barra roja corresponde a los pacientes con filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto, la amarilla entre 60 y 90 mililitros minuto y la verde mayor a 90 mililitros minuto. Y si ustedes se fijan, se dan cuenta cuando se evalúa la dosis total de insulina en el eje de las Y, que corresponde a las unidades por kilo día total de insulina de basal de ese paciente, se dan cuenta que las columnas rojas requirieron menor dosis total de insulina basal que las columnas amarillas y verdes. Y la gran conclusión es esta, y es que si usted está utilizando una insulina análoga de primera generación, que es glargina, Ucien y Detemir, en un paciente con disfunción renal, usted debería reducir entre un 20 y un 25% la dosis de insulina. Si usted no lo hace, el paciente le va a realizar un evento hipoglucémico, le va a hacer un evento hipoglucémico, así que es importante reducir la dosis. Ahora bien, ¿por qué el paciente con enfermedad renal crónica desarrolla eventos hipoglucémicos mayores?
Y los invito a todos, si no han leído este articulito publicado en el 2019, es un mini review, en donde estos autores establecen cuáles los condicionantes que contribuyen a que el renal crónico haga un evento hipoglucémico. Y el común denominador es eso que ustedes ven ahí, que es la resistencia periférica a la insulina. Y la resistencia periférica a la insulina en el paciente con enfermedad renal crónica puede llevarse a cabo por varios mecanismos: acumulación de toxinas urémicas, la acidosis metabólica per se, la disfunción renal severa, la deficiencia de vitamina D, el estado proinflamatorio crónico de la enfermedad renal. Y ellos hacen un análisis en 4 escenarios clínicos, que son los de las barras o cuadros amarillos que ustedes ven ahí. Yo solamente por cuestión de tiempo les voy a mostrar las 2 últimas, que son pacientes que tienen disfunción renal severa, es decir, filtrados glomerulares menores a 30 mililitros minuto, y que algunos tienen y otros no tienen diabetes mellitus. Entonces, vámonos a la gráfica de la izquierda de ustedes. Si ustedes tienen, la gráfica de la izquierda son pacientes con filtrado glomerular menor a 30 mililitros minuto y sin diabetes. Entonces, de entrada, ese paciente va a comer menos. Por el estado anorexigente de la acumulación de toxinas urémicos, el paciente va a tener menos apetito, entonces menor carga de glucosa. Segundo, hay resistencia periférica a la insulina, por lo tanto las concentraciones plasmáticas de insulina que se han producido de manera endógena por parte de la célula beta recirculan a nivel sistémico sin unirse a las células target, que son el tejido adiposo, el hepatocito y el músculo estriado esquelético. Y tercero, por si fuera poco, se pierde el 20-25% de la gluconeogénesis renal. Si hay disfunción renal severa, pues ya no hay gluconeogénesis renal. Y por lo tanto, todos estos condicionantes llevan a que el paciente tenga mayor riesgo de hipoglucemia, que es el cuadro amarillo de la izquierda. Vámonos a la gráfica de la derecha, que es el paciente igual con disfunción renal severa, pero siendo diabético. Y este pobre paciente diabético requiere de insulina exógena. Y cuando ustedes suministran insulina exógena, se pierde el metabolismo de primer paso a nivel hepático. Entiendan esto. Cuando ustedes utilizan, cuando la célula beta produce insulina, esa insulina que ustedes producen por parte de la célula beta tiene metabolismo de 2 pasos, hepático y renal. El hepático es responsable de un 60 a un 70%, mientras que el renal es más o menos responsable de un 30 a un 40%. ¿Cómo se metaboliza la insulina en el riñón? Se filtra a través del glomérulo, se reabsorbe por parte de las células del túbulo contorneado proximal y en el citoplasma es degradada por diferentes enzimas. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, la insulina, que pasa libremente por el lumen tubular, difunde a través de capilares peritubulares adicionalmente intersticio y pasa al citoplasma de las células del túbulo distal, en donde también se lleva a cabo la degradación de esta insulina. En condiciones normales, un riñón sano metaboliza entre 6 y 8 unidades de insulina al día. Entonces, si a ese pobre paciente diabético en el cual usted le está suministrando insulina exógena, se pierde el metabolismo de primer paso a nivel hepático, toda esa insulina que usted le está aplicando tiene que ser metabolizada por el riñón. Y ya no hay riñón, porque tienen disfunción renal severa, filtrados menores a 30 mililitros minuto. La consecuencia, se van a incrementar exponencialmente las concentraciones plasmáticas de insulina porque no hay quien la degrade, ni cómo degradar. Ahí ven la diferencia, en el lado izquierdo 2 flechitas hacia arriba y en el lado derecho 3 flechitas, por este mecanismo que les acabo de mencionar. Ahora bien, ya les dije que las insulinas de primera generación hay que hacer ajuste. Les dije que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para un evento hipoglucémico. Ahora la siguiente pregunta es saber si hay alguna insulina que tenga un mejor perfil de seguridad. Y este es un estudio, ya estoy finalizando, y es el Switch 2, que es un estudio que trató de evaluar 2 tipos de insulinas. Insulinas análoga de primera generación, que era glargina U100, y una insulina análoga de segunda generación, que es insulina degludec. ¿Qué hicieron en este grupo de pacientes? Ustedes ven ahí que lo que hicieron fue un estudio crossover. Eran 721 pacientes, la mitad iniciaron con degludec, la mitad iniciaron con glargina U100.
Se hizo seguimiento a 32 semanas, que es la línea discontinua vertical que ven allí en la mitad de la gráfica, y luego de esas 32 semanas se hizo el crossover. Los que estaban con Degludec pasaron a Glargina U100, los que estaban en Glargina U100 pasaron a Degludec. Y el objetivo del estudio era evaluar seguridad. Seguridad evaluada por eventos hipoglucémicos mayores, hipoglucemia nocturna e hipoglucemia severa. Entendiendo hipoglucemia nocturna, la que ocurre entre las 00 horas y las 05:59 horas, y entendiendo hipoglucemia severa, aquella que requiere la ayuda de un tercero para poder salir de ese estado de hipoglucemia. Y ustedes ven las curvas, la línea naranja corresponde a los de Glargina U100 y los de la línea gris, tal vez, o azul, son los que corresponden a insulina Degludec. Y ustedes se dan cuenta que las curvas se separan porque ahí se está evaluando la tasa de eventos hipoglucémicos. Quiere decir que insulina Degludec tuvo menor tasa de eventos hipoglucémicos que Glargina U100. Y este es el estudio PK de insulina Degludec. Lo que se hizo fue colocar insulina Degludec a un grupo de pacientes y evaluar las concentraciones séricas durante las primeras 24 horas en diferentes estratos de pacientes, con disfunción renal leve, moderada o severa o función renal normal. Y se evaluó el área bajo la curva. Miren acá en la parte media de la tabla, el área bajo la curva, los ratios de esa área bajo la curva y los intervalos de confianza cruzando la unidad, es decir, que no hubo diferencias significativas en el área bajo la curva independientemente del filtrado glomerular. La conclusión, este estudio indicó que el ajuste de dosis para insulina Degludec no se requiere independientemente del grado de función renal. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero yo tengo pacientes en mi consulta que están con Degludec y me están haciendo eventos hipoglucémicos. Entonces evalúe por qué le está haciendo eventos hipoglucémicos. ¿Será que tienen medicamentos ahorradores de insulina, como ISGLT2 o agonistas de receptor GLP-1? ¿O será que ese paciente, adicionalmente al uso de la insulina, está aplicándose otros medicamentos que pueda tener o favorecer un evento hipoglucémico? Los hay algunos que están con insulina y están con sulfonilurias. Uno no se explica, pero están con insulina y con sulfonilurias y uno no entiende por qué ese paciente viene así. Pero lo más importante es esto, y es que cuando se trató de evaluar el perfil de seguridad de las dos moléculas, Glargina U100 y Degludec, de acuerdo al desenlace de hipoglucemia severa, miren que los pacientes estadio 2 y 3, el desenlace de seguridad fue a favor del uso de insulina Degludec, menor riesgo de eventos hipoglucémicos. Y se dan cuenta que para el estadio 4 y 5 no hubo diferencias, pero también ven que el intervalo de confianza es muy amplio, porque la muestra no fue representativa. Recuerden que a nosotros en nefrología siempre nos sacan a nuestros pacientes con disfunción renal severa del paseo de los estudios clínicos. Probablemente si tuviéramos una muestra mayor, ese intervalo de confianza pudo ser más corto y pudo no cruzar la unidad. Y ya para finalizar, nosotros tenemos un problema y es que cuando estamos prescribiendo medicina para diabetes, a veces tenemos problemas o barreras para la formulación, desde efectos secundarios del tratamiento, hipoglucemia, aumento de peso, pobre eficacia del medicamento, 3, 4 chuzones al día, el paciente no se va a hacer eso jamás y eso limita pues un adecuado manejo. Entonces, definitivamente nos gustaría saber si existe algún tipo de molécula que utilice una insulina que tenga un perfil de seguridad adecuada, como insulina Degludec, con el beneficio que le pudiera dar un agonista del receptor de GLP-1. Y una de las dos coformulaciones que existen en este momento en el mercado en el país es esta, que es insulina Degludec con liraglutida. ¿Qué pasa cuando usted utiliza las monoterapias por aparte y qué pasa cuando usted utiliza la coformulación? Entonces miremos, insulina basal es la flecha morada oscura. Impacta sobre hemoglobina glicosilada, impacta sobre glicemia en ayunas, pero no impacta sobre la glicemia postprandial, porque es una insulina basal. Si usted utiliza la monoterapia con el GLP-1, que es la flechita gris, tiene la ventaja de que impacta sobre glicosilada, pero también impacta sobre glicemia basal y glicemia postprandial. Pero si usted utiliza la coformulación, miren cómo se potencia el efecto de reducción de hemoglobina glicosilada y de glicemia basal. Y si nos vamos al perfil de seguridad, miren que si usted utiliza insulina, pues el paciente le gana peso,
y tiene mayor riesgo de eventos hipoglucémicos. Si usted utiliza la monoterapia con el GLP-1, por el contrario, le baja peso y no tiene riesgo de eventos hipoglucémicos mayores, pero tiene un problema y son los efectos gastrointestinales deleterios del agonista del receptor de GLP-1. Pero si usted utiliza la coformulación, tiene una ventaja, un plus adicional, y es que como la titulación del GLP-1 se hace más lenta, el efecto gastrointestinal es mucho más tolerable para el paciente. Y cuando ustedes van a utilizar la coformulación para intensificar a un paciente que viene con mal control metabólico, ustedes pueden tener uno de estos tres escenarios clínicos. Primer escenario, el paciente venía con insulinoterapia basal y ustedes lo quieren pasar a la coformulación. Segundo escenario, el paciente venía con insulinoterapia intensiva, es decir, basal bolo, no está controlado y usted lo quiere pasar a la coformulación. Y el tercer escenario es el paciente que es naif para insulina, o sea, solamente viene con antidiabéticos orales, ha fracasado y usted va a iniciar la coformulación. Si ustedes me preguntan qué es lo que uno normalmente hace o ve en la práctica clínica, es la coformulación en cualquiera de los dos primeros escenarios. Generalmente en un paciente diabético mal controlado que está con antidiabéticos orales, uno no lo pasa a la coformulación, lo pasa a una insulina basal de primera o de segunda generación, dependiendo del riesgo. Entonces, estos escenarios clínicos han sido hablados en muchos estudios de un grupo de estudios que son el programa DUAL, que es el programa de estudios que han evaluado la coformulación en diferentes perfiles clínicos. Pero más allá de todo eso, yo quiero mostrarles es un solo estudio, que es este, que es el DUAL 8. ¿Qué hicieron en el DUAL 8? Eran pacientes diabéticos, 1000 pacientes mayores de edad, pero estos pacientes eran naif para insulina, o sea, venían con fracaso terapéutico antidiabéticos orales, pues traían glicosiladas entre el 7 y el 11%. Y a esos pacientes se les partieron en dos brazos de intervención, un brazo para la coformulación y un brazo para insulina glargina U100. Y si, como son pacientes naif para insulina, la coformulación no se arranca a las 16 unidades que normalmente uno arranca, sino que se arranca con la dosis de 10. Es un paciente que no había recibido insulina previamente. Y se hizo un seguimiento hasta 104 semanas, para tratar de evaluar el tiempo al control glucémico inadecuado y necesidad de intensificación. ¿Qué quiere decir eso? Usted arrancó su medicamento y después de la semana 26 en la cual hizo usted la titulación, trata de definir si ese paciente con ese medicamento que usted le arrancó se controló o no se controló. Y si no se controló, quiere decir que fracasó con ese medicamento y le tocó colocar otro. Entonces, eso fue lo que se hizo en el estudio. Ustedes ven que las primeras 26 semanas las curvas no se separan, y no se separan porque ese fue el periodo de titulación, o sea, se fue aumentando la dosis progresivamente de la insulina glargina U100 y de la coformulación en ambos brazos para alcanzar la meta de glicemia en ayunas, que era de 72 a 90 miligramos de decilitro. Pero después de la semana 26, miren que las curvas se separan. La línea azul corresponde a los que recibieron la coformulación, la línea gris los que recibieron glargina U100. Y ustedes se dan cuenta que al final del seguimiento, de los pacientes que venían con glargina U100, 66% requirieron de intensificación, mientras que el 37% de los pacientes con la coformulación requirió de intensificación. Eso en palabras castizas, ¿qué quiere decir? Que si usted tiene un paciente diabético mal controlado y le va a arrancar insulina, cuando usted le arranca insulina análoga de primera generación, solamente 1 de 3 pacientes se le controla con esa insulina. Pero si usted arranca la coformulación, 2 de 3 pacientes que usted le arranca la coformulación se controlan solo con ese medicamento. Y esta es la última diapositiva y es la pregunta que siempre hacen. Y es cuándo utilizar la coformulación y cuándo utilizar las moléculas por aparte. Y cuando ustedes están viendo esto, ustedes lo que deben hacerse son 3 preguntas. La primera de ellas y más importante, ¿tiene o no tiene enfermedad cardiovascular el paciente? Si su paciente tiene enfermedad cardiovascular, punto aparte, usted no puede utilizar la coformulación. Usted tiene que utilizar el agonista de receptor de GLP-1 por aparte. ¿Por qué? Porque es el que ha demostrado a la dosis que se alcanza total, que alcanza el beneficio cardiovascular. Recordemos que con formulaciones hay 2, una que es con glargina U300 y lixisenatide, y la otra que es esta, que es con degludec y liraglutida.
Recuerden que el ixi-senatida en su estudio del ICSA no mostró beneficio cardiovascular, o sea, no le está generando una protección cardiovascular. Y si usted va a utilizar liraglutida, debe usarlo solo para alcanzar el 1.8 miligramos subcutáneo día del estudio líder que alcanzó el beneficio cardiovascular. Entonces, si tiene enfermedad cardiovascular, utilícelas por aparte. La segunda pregunta, dosis total de insulina que recibe el paciente. ¿Es una dosis alta o es una dosis baja? ¿Qué es una dosis alta? Más de 0.5 unidades kilo día de dosis total, sumando la basal con los bolos. Si es una dosis alta, pues probable y no tiene enfermedad cardiovascular, pues la mejor opción probablemente sea la coformulación. Está simplificando el régimen, es un medicamento ahorrador de insulina y el paciente tampoco le va a ganar peso. Y la tercera pregunta es si su principal objetivo al iniciar ese medicamento es reducir peso. Y si su principal objetivo es reducir peso, pues definitivamente el análogo de receptor GLP-1 debe ir por aparte, porque tiene que alcanzar la dosis plena, que es la que le genera mayor capacidad de reducción de peso y no la coformulación. Mensajes para llevar a casa, en tener en cuenta que la afectación renal por diabetes es tan frecuente y tan alta como un 50%, que el tamizaje temprano es el que nos va a permitir identificar a ese paciente con medidas farmacológicas y no farmacológicas para retardar la caída del filtrado glomerular. Segundo, entender que los inhibidores SGLT2 son medicamentos de primera línea para nosotros en nefrología, en enfermedad renal diabética, pero que su uso está condicionado al filtrado glomerular que tenga el paciente. Tercero, que datos de estudios de seguridad cardiovascular y subanálisis en diabetes y agonistas del receptor de GLP-1 han mostrado beneficios desde el punto de vista cardiovascular y han mostrado beneficios desde el punto de vista renal. Y nuevamente, como por quinta vez les repito en esta charla, los agonistas de receptor GLP-1 solamente han impactado a la luz de la evidencia actual en desenlaces blandos renales y no en desenlaces duros. Y sin lugar a dudas, se los mostré en la evidencia, semaglutida es el agonista de receptor GLP-1 más potente y eficaz disponible en el país. Claramente la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo asociado a eventos hipoglucémicos. Un tiempo en rango por debajo del 70% está asociado al desarrollo de eventos hipoglucémicos. Recordar que insulina degludec es igualmente eficaz a insulina glargina U100, es decir, ninguna insulina es superior a otra en reducción de hemoglobina glicosilada, pero insulina degludec tiene un mejor perfil de seguridad, tiene menor riesgo de tasa de eventos hipoglucémicos. Y por último, que la coformulación ideglira está asociada a una menor probabilidad de requerir intensificación en el tiempo de terapia versus el paciente que usted arrancó con glargina U100. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas que puedan estar teniendo ustedes en este momento en el público. La comida estaba buena. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Excelente pregunta. Entonces, cuando uno se va al estudio de seguridad cardiovascular, que es el sostén 6 de semaglutida, el beneficio cardiovascular y el beneficio renal de la molécula se alcanzó con ambas dosis, con la dosis de 0.5 y con la dosis de 1 miligramo. Entonces, lo que uno debe hacer es que si el paciente está presentando eventos adversos gastrointestinales, uno hace una titulación más lenta. Parece que la titulación uno arranca del lapicero rojo, 0.25 miligramos subcutáneos semanal por 4 semanas, y luego se pasa a la de dosis de 0.5. Pero si el paciente en esa titulación de 0.25 está haciendo efectos gastrointestinales adversos, lo que uno hace es dilatar esa titulación. Entonces le ofrece otras 2 o 4 semanas adicionales de 0.25 y después llegar a la dosis de 0.5. Si su paciente, doctora, alcanzó el control metabólico con 0.5, usted la deja con 0.5, que puede tener la plena seguridad que también le está generando beneficio renal y beneficio cardiovascular. Ahora bien, si le quedó en 0.25 y por nada del mundo usted le pudo alcanzar la dosis de 0.5,
por los efectos deleterios, pues ahí sí no le está haciendo ningún beneficio. Pero el chiste aquí es que uno debe explicarle al paciente que estos efectos gastrointestinales son transitorios, no van más allá de 12 semanas, es lo máximo que dura. Y si uno hace una titulación lenta, ese paciente le va a tolerar hacerlo más lento. De hecho, lo que dice el doctor es muy importante y es, por ejemplo, lo que uno denomina lo del cóctel de citoquinas. Y uno evalúa, puede coger usted 10 pacientes diabéticos con presentaciones clínicas totalmente diferentes y usted trata de evaluar el perfil de cócteles de citoquinas a través de estudios proteómicos, ya sean muestras de orina o a nivel sanguíneo, y usted se da cuenta que en uno lo que predomina es el TGF-beta, en otro hay mayor activación del factor nuclear kappa B, en otro hay mayor producción de interleuquina 1, interleuquina 6, en otro TNF-alfa. Exactamente. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Gracielita, damos cierre en el día de hoy. Bueno, no, muchas gracias a todos por su asistencia. Creo que esta era la última charla. Ustedes que se quedaron acá un viernes
7:30 de la noche, escuchándolo uno hablar de diabetes, definitivamente pues están pues con todas las pilas puestas y espero pues que el día de mañana sea igual de provechoso a todo lo que tuvieron y vieron hoy dentro de este magnífico evento de la Asociación Colombiana de Nefrología. Gracielita va a decir algo favorable, hipercalórica. Está bien. Unos avisos parroquiales de Graciela. Nada, buenas noches para todos. Los esperamos ahora aquí mismo en la asamblea.